Buenas noches, le damos a todos la bienvenida a este conversatorio, a esta charla que vamos a tener sobre sobre bienestar y convivencia escolar, que es un tema muy recurrente y el cual tenemos también la oportunidad de poder conversar con Ninoska Face y con Soledad López de Lérida. Ambas son psicólogas, ambas son doctoras y entonces ahí vamos a poder interactuar con ellas y a raíz también de lo que ellas nos puedan exponer esta noche, también podemos hacer nuestras preguntas, nuestras apreciaciones que ya nos fuimos adelantando con Richard. Así que igual ahí le cedo la palabra a Ninoska y a Soledad y para poder iniciar entonces este diálogo entre ustedes y también los que estamos acá presentes. Súper, muchas gracias, Yailin. Bueno, me presento, yo soy Ninochka Fache, como dijo Yailin, soy doctora en psicología y trabajo en el tema de bienestar. Yo trabajo principalmente el tema de bienestar en el área organizacional, más que educativa. Tengo, como les comentaba, soy doctora en psicología, pero mi especialización es en calidad de vida y psiconeuroinmunología. Y a veces me dicen, ¿y qué tiene que ver la psiconeuroinmunología con lo que haces, ¿no? Porque estoy más en el área organizacional. Y yo siempre cuento que tiene todo que ver, porque cuando uno trabaja con las emociones, esto, el bienestar socioemocional de las personas, afecta también su sistema endocrino, su sistema inmune, su sistema neurológico, está todo conectado. Y además, los colegios también son organizaciones. Eh, Tienen que, yo siempre digo, póngase la mascarilla usted primero. Las personas dentro de la organización, que es el colegio, tienen que tener bienestar, estar bien para poder trabajar con los usuarios, que además son tan diferentes, ¿no? Porque por un lado tienen a los niños, por otro lado tienen a las familias. Entonces, me parece importante que los colegios también se vean como organizaciones y no solamente como dadores de un servicio. Sobre el tema de convivencia educativa, la experta acá es Soledad López. Ella es doctora en psicología de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ujú. Y ella también trabaja en mindfulness, conoce muy bien este tema, lo que es además la gestión socioemocional. Y también eres autora de 3 libros, Soledad. Cuéntanos un poquito sobre eso. Gracias, Ninoshka. Ya habíamos tenido el placer de conversar con Richard, así es que Richard nos contagió de esa psiconeuroinmunología de la que tú hablabas porque inició y se rió con nosotros. Y eso hace que circule en nosotros un torrente distinto de neurotransmisores y hormonas, ¿no? Entonces partimos con un pie distinto. Empezar con una sonrisa, empezar con un saludo, empezar con una conexión, ¿no? Social, emocional, hace que las cosas sean súper diferentes, ¿no? Y lo contrario, como tú decías, ¿no es cierto? Cuando no estamos bien, elevamos otros indicadores y para el aprendizaje, por ejemplo, el cortisol no ayuda, no ayuda porque cierra las barreras del aprendizaje, ¿no? Entonces, No, desde ahí es empezamos a pensar, pésimo. parece ser que hay que cuidar los niveles de cortisol. Y eso tiene que ver de alguna manera con el bienestar, ¿no? Con el bienestar y cómo vamos generando eh, contextos de bienestar. Yo escribí esto, bueno, de estos 3 libros tienen distintas historias y esos son libros que he escrito para que los adultos que acompañan los procesos de los niños, de los estudiantes o de los jóvenes puedan conocer más sobre temas de crianza en algunos casos, desarrollo socioemocional en general. Ahora, también tengo textos para niños, ¿no? Que también hemos creado cuentos, historias para niños, también desde la línea del desarrollo socioemocional. Pero estos 3 libros tienen distintos tiempos, ¿no? El primero fue hace muchos años, escribimos uno que dijo que era fácil ser padre. Hoy día podríamos decir que dijo que era fácil ser profe, ¿no? Porque sabemos lo doloroso que hemos vivido esta semana, ¿cierto? Y de alguna manera como yo quisiera como también traer eso que pasó hoy día, ¿no? Como poder decir que es algo doloroso, que también es parte de nuestro sistema educativo
que nos invita a, por supuesto, a mandarle los mejores deseos a esa profesora, a esa familia, a toda esa comunidad, a sus compañeros. Y también a pensarnos, porque nos está dando cuenta que tenemos que pensar formas, maneras, ¿no es cierto?, que sean distintas y que acojan las necesidades de todos los involucrados. Y Richard nos invitaba a pensar desde el conflicto, ¿cierto? Y estos conflictos, estas situaciones, yo hoy día pensaba, a todo esto lo hace con neuroinmunología. ¿Cómo habrán llegado todos hoy día al colegio? ¿Con qué nivel de amenaza, no? Los profes, ¿no? Con la sensación de vulnerabilidad, los niños TEA, ¿no? Con la sensación de estigmatización, quizás, ¿no? De los papás de esos niños, ¿no? Los papás de otros niños que son compañeros de niños TEA, ¿no? Porque sabemos que a veces es con profes, pero a veces también se ponen agresivos en otros contextos. Y no solo los niños con condición autista, sino que otros niños que presentan desregulaciones o estudiantes o jóvenes, y no todos los niños con condición autista hacen desregulaciones, ¿no? Entonces, em, pero ¿cómo llegamos hoy día? ¿No? Yo estaba un poquito en rojo, ¿no? Un poquito cortisol elevado, sensación de amenaza, y esa sensación de amenaza no ayuda a no ayuda a la convivencia en general, ¿no? Vivir con miedo no nos ayuda a aprender, no nos ayuda a convivir con otros, nos pone en alerta, a la defensiva. Así es que hay que atenderlo, hay que ayudar a bajar el sistema, a ver si me ayudas tú, Ninochka, que lo manejas mejor, pero a apagar un poquito el nivel al sistema simpático y prender al parasimpático, ¿cierto? Que se Eh, regulen, ¿no? Porque si no, empieza a pasar que se nos elevan los niveles de cortisol, entonces uno en el colegio, por ejemplo, si el niño está tenso, está ansioso, le cuesta atender, ¿no? Porque además está desmielinizado, le cuesta atender. Si logra atender, le cuesta retener. Si logró retener, después le cuesta evocar. Entonces, el proceso de aprendizaje es cuesta arriba, ¿sí? Y las sabías relaciones harto, también. sabías harto de educación, ¿viste? Bienvenido, Luis. Estamos hablando de este tema de la convivencia, entendiendo que la convivencia no es algo, o si lo es, digamos, subjetivo, es algo que también tiene un impacto biológico, tiene un impacto social, tiene un impacto a distintos niveles. Entonces, que a la medida que toda esta línea de la epigenética, ¿no? Que tenemos genes que pueden de alguna manera describir algo que somos, pero se expresa o no en función de los contextos, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos contextos educativos para no perder no sé, Richard, si voy a hacer una incidencia, pero a profesores buenos como Richard, ¿no? Que en algún minuto decide, yo no quiero seguir lidiando con alguna incongruencia del sistema educativo, ¿no? Y perdemos a buenos profesores, o no captamos a buenos profesores porque todavía no encontramos las maneras de hacer que sea congruente, que los niños no solo lo pasen, tengan un estado de bienestar en la escuela, los profesores, sino que además tengan un sentido y un propósito, porque el bienestar no es solo algo del hedonismo, no es como una emoción rica, ¿no? De que puedo sentir emociones agradables, pero a veces puedo sentir emociones más desagradables o cansancio, como el Richard que está estudiando un magíster y tengo que terminar no, y lo hago, no lo hago, y lo pone, y se pone la meta de hacerlo, ¿cierto? Y eso implica desgaste, cansancio, pero tiene un propósito, y hay un bienestar que también se llama eudaimónico, ¿no? Que va hacia algo, hacia un sentido. Entonces, yo creo que hay muchos profesores que buscan este sentido, ¿no? Que ayudemos a los niños también a encontrar cuál es su propósito, a qué vienen a ser educados, para qué van a ser buenos, cómo los ayudamos a encontrar, ¿no? A hacer match eso en la vida a lo que se van a dedicar. Así que bueno, retornando, ¿no? Los libros han sido una manera también de acompañar a los padres. Escribimos un libro durante la pandemia que se llama Formación Emocional en Entorno Educativo. Lo empezamos a escribir antes de la pandemia, pero nos pilló la pandemia, así que lo terminamos de escribir durante la pandemia, así que tiene bastante de las experiencias vividas en pandemia, de un poco de la crisis social que alcanzamos a vivir, de la pandemia y todo eso, como justificaba esta importancia de la formación emocional. Y ese libro, en lo particular, a mí me gusta mucho porque trabajamos por capítulos. O sea, no necesitas leértelo completo, sino que hay capítulos que tienen que ver con, por ejemplo, las crisis, ¿no? La crisis, la resiliencia. Hay otros que tienen que ver con la tecnología, ¿no? Otros que tienen que ver con el clima escolar, con el desgaste, también con la formación de los profesores, como con esta línea más del bienestar de los profesores. Y así. Entonces tiene distintos capítulos y tiene recursos también, que a veces ya podemos decir teóricamente, pero también decimos, bueno, están estos videos, están estos expositores que hablan de esto, hay más libros si tú te interesas, hay libros para niños, hay
cuentos o hay películas, cortometrajes. Así que también, así con los libros. Es una manera también de poder hacer accesible, ¿no? La idea es hacer accesible el conocimiento, así como en este webinar. Súper, muchas gracias, Soledad. Y cuéntanos, Soledad, ¿cómo nació el interés de trabajar el tema de convivencia escolar? Me encantaría saber cuál fue el recorrido de acá, la Karina de Luis, porque yo creo que los que quizás estamos hoy día aquí hemos hecho un recorrido que sabemos que esto no estaba desde siempre, ¿no? La convivencia ha sido un proceso que se ha ido instalando. Yo el primer diplomado que hice en convivencia lo hice el año 2003, ¿ya? Y debe haber sido como cerquita de cuando inicia la política de la convivencia escolar. Nosotros pensamos que la convivencia, los encargados de convivencia, todos estos sistemas que tenemos existen desde siempre. Pero quienes fuimos al colegio hace unos años ya atrás, sabemos que no eran parte, ¿no es cierto? Y que hemos ido avanzando en ese sentido de de generando organismos, estrategias, políticas, para poder ir abordando la convivencia. Sin embargo, tenemos que ver cómo se integran bien en la escuela, de manera, como dice Richard, hagan sentido, ¿no? Vayan haciendo sentido y vayan siendo coherentes con lo que queremos de la educación. Y eventualmente vamos a tener que modificar elementos de la educación, ¿no? Para poder conseguir, para poder ir logrando educar a esos niños del futuro, ¿no? Con los desafíos actuales que tienen. Bueno, yo pasé en ese entonces la convivencia y dije, voy a estudiar el bullying, imagínense. Pero no existía el bullying, en verdad yo no estudié el bullying porque no existía el concepto. Estudié otra Pero cosa, que era existían las prácticas, bueno, por supuesto. pero Entonces estaba más normalizado quizá, ¿no? claro, estudié el hostigamiento entre escolares. ¿Ya? O sea, Ujú. existía lo pude estudiar porque existía efectivamente en Noruega, y entonces fui a estudiar a autores de afuera de Chile. Pero si uno decía bullying en Santiago de Chile, nadie sabía yo qué era lo que yo estudiaba. Entonces, bueno, matonaje me pareció una palabra no muy apropiada, era la que ocupaban los españoles, que no se va a entender bien en Chile. Instigación, hostigamiento, entonces como por ese lado. Y empecé a estudiar eso y es tremendamente doloroso. Me imagino que ustedes han tenido la oportunidad de acompañar a niños que han vivido situaciones de bullying, testigos que han sido situaciones de bullying, trabajar también con los mismos niños que de alguna manera también son quizás víctimas de alguien más o del sistema que hacen bullying a otros, ¿no? Y que no han aprendido a relacionarse mejor con otros, que, que finalmente tienen hartos problemas en la vida adulta, entonces no traen la vida mejor tampoco, ¿no? Bueno, entonces empecé ahí con él. Y dije yo, esto es demasiado doloroso, ¿no? Le preguntaba a los niños, así unos mapas bonitos de los colegios, dibujábamos a sus colegios, ellos ponían a los personajes con unas gomaevas que tenía yo, y ponían donde lo. Entonces, no, lo hacemos aquí, en lugares escondidos, ¿cierto? Donde no hay supervisión, escondido a los adultos, pero con mucha audiencia de niños, ¿no? Y eso empezó a aparecer. Dije, bueno, pero esto, ¿desde dónde se resuelve? ¿Dónde se aborda? No sé si se resuelve, pero ¿dónde lo vamos a abordar? Dije, yo creo que aquí faltan, se requiere como el desarrollo emocional de los adultos que están a cargo, ¿no? Como los niños que hacen esto, porque veía el dolor de los niños que lo hacen también, ¿no? No han aprendido de otra manera. ¿Ya? Gracias, Carla. Mira, la Carla es una persona con ganas de que todos nos queramos y en el colegio es la encargada de convivencia. Mira, yo creo que va a ser difícil que todos nos queramos, pero yo por lo menos aspiro a que nos respetemos, o sea, porque vamos a ser distintos, ¿no? Y tenía un compañero en investigaciones que trabajaba el tema de los enemigos y de alguna manera los enemigos eran un poco necesarios en la vida de uno, pero una cosa es poder respetar a otros, ¿no? Si yo no tengo por qué ser todo mi amigo, pero sí tengo que poder respetar a los otros, saber que no haya gente que esté excluida, ¿no? Cómo buscarle a los que no tienen su grupo de pertenencia, grupos de pertenencia, generar más posibilidades, sí. Pero eso sí es creer, o sea, como tener esta compasión, ¿no? Como mucha compasión, Carla, amigo, estoy contigo en eso, como desarrollar la capacidad de la compasión, de la empatía. Del trato Bueno, asertivo entre los niños y entre los adultos, ¿no? Obviamente, mm, eh, pero que los niños también aprendan ese trato asertivo, el respetar las emociones del otro, poner límites, ¿no? Eso me parece que es súper importante, aunque no haya de pronto cariño, pero sí respeto y,
respetar al otro como un auténtico, otro que puede ser muy diferente a mí, pero que tiene todo el derecho del mundo de ser diferente a mí. Y no por eso tiene que haber un maltrato, ni siquiera ignorarlo, sino saber que tiene tantos derechos como yo los tengo, porque todos los tenemos, ¿no? Eh, y si uno tiene que intervenir en un colegio, Soledad, ¿cuáles serían las variables que uno tendría que considerar como primer diagnóstico o como primeras alertas? ¿Cuáles serían estas variables que uno tendría que tomar en cuenta para luego diseñar un plan de intervención de convivencia educativa? Ujú. Sí. Em, bueno, yo creo que tú venías hablando de la importancia de que los niños aprendan, ¿no es cierto? Comunicación asertiva o que puedan responder. Y todo ese proceso que uno dice, bueno, los niños, comillas, deberían portarse bien, deberían ser empáticos, deberían. Todo eso que le cargamos como un deber de algo, en algún minuto alguien se los tuvo que enseñar o de alguna manera lo tuvieron que aprender. Es un proceso, pero es un proceso enormemente largo. O sea, es un proceso que se construye. Mira, es como, yo trato de explicarle a las escuelas, así como para ellas el tema de la lectura es muy relevante, ¿cierto? Los niños tienen que aprender tienen que aprender a leer y escribir, porque eso es como una de las herramientas básicas para todos los aprendizajes posteriores. El niño que empezar a aprender a leer incluso le ayuda para las matemáticas, a resolver y todos sabemos que, primero básico, no sé si a ustedes les habrá tocado la fiesta de la lectura, de la mariposa o cualquier, que los distintos establecimientos tienen nombres para esta fiesta, el primero básico, segundo básico, por ahí, que hacen de la fiesta de la lectura porque celebran que los niños han ido avanzando y han progresado en la lectura. Ya sé leer, ¿no? Como es necesario. Pero sabemos que un niño que aprende, no sé si yo, que me dicen si yo me equivoco, pero un niño que a los 7 años sabe leer, no sabe leer, sabe decodificar, pero no se acaba ahí la tarea de la lectura, ¿cierto? Nos quedan años por delante para poder seguir trabajando con él en las habilidades de comprensión, ¿no es cierto? De poder, no sé, priorizar, de planificar, de escribir textos, de comprenderlos. Claro, Eh, algunos llegan a jubilar y no han aprendido. o sea, tenemos malos niveles de lectura, ¿ya? A los adultos, pero también tenemos malos niveles de salud mental en los Mm. adultos. Entonces, lamentablemente, no solo tenemos malos niveles de lectura, tenemos como un 73% que siente estrés de la población. Y eso quiere decir que un 73% de nuestros profesores, un 76% de nuestro equipo directivo, un 73% de nuestros apoderados está con estrés y les está haciendo clase a los niños. También sabemos que un 69% está con depresión, ¿no? Algunos de esos tendrá con depresión y estrés, ¿no? Pero tenemos un 69% de adultos que están deprimidos, profesores, apoderados, que están enfrentándose día a día con grupos escolares, ¿no? O con su familia. Entonces es importante que así como tenemos que ponernos a leer, tenemos que ponernos a ver cómo mejoramos la salud mental, cómo mejoramos el bienestar. Eh, Obviamente que no es tarea de la escuela hacerse cargo de la salud mental, pero sí tiene que tener en consideración qué es lo que está pasando para poder ver, bueno, desde a dónde puede aportar. Porque sí la escuela puede ayudar mucho en los aprendizajes socioemocionales, porque los niños pasan muchas horas en la escuela, ¿no? Y los profesores y todos los que son parte de la comunidad educativa pasan muchas horas al día. Tú trabajas en los ambientes laborales, ¿no? Eso influye en las vidas de las personas. Entonces, están muchas horas al día, durante muchos días a la semana, durante muchos años, ¿ya? Entonces, tenemos ahí un espacio para poder ir generando esos aprendizajes, porque está nuestra totalidad, ¿no? El universo completo de alguna manera está ahí. Y lo que tú me decías, ¿qué aspecto hay que considerar? Bueno, que se aprende como la lectura, ¿sí? Se aprende día a día, se aprende desde pequeñito. No, no, por eso hay niños que les es fácil leer porque en su casa ya sabían leer, eran buenos lectores, eran alfabetos. Bueno, entonces saben leer y llegan al colegio con el camino más o menos hecho, pero otros no. Otros la escuela es el lugar donde recién van a empezar a tener la primera aproximación con el mundo de la lectura. En el nivel emocional es lo mismo. Solo que quizás han aprendido cosas
porque el cerebro siempre está aprendiendo y lo socioemocional siempre está aprendiendo, quizás han aprendido de otras maneras, quizás que no nos ayudan a la convivencia en los establecimientos, en los jardines infantiles. Entonces hay que de alguna manera mm, volver a enseñar, ¿no? O que ellos puedan tener una, una experiencia de contrastes, ¿no? Decir, esto parece que se puede hacer de otra manera, porque hasta donde lo saben, lo hacen como lo han aprendido. Y entonces la escuela es la posibilidad de poder decir esto se puede hacer de una manera diferente. Pero eso es un trabajo de hormiguita que es día a día en el saludo de la mañana. Entonces, que lo hacemos todos y todas. Lo hace la persona que recibe a los niños en la mañana en la escuela, les llama por su nombre, los ve con cara de una manera u otra, si les pasó algo, si van a ser su hermanito, le pregunta si nació o no nació, si tenía un tema con su perro, que cómo está, ¿no? Que cómo le fue en el campeonato o en el partido. Todo eso que pasa en la entrada y la salida, que muchas veces los asistentes de la educación son los primeros en enterarse de las necesidades de los niños porque están en los baños, los ven llorar, ¿no? Eh, Están cerca, a veces son los que acogen a los niños mientras las profesoras están dictando o haciendo más clases. Entonces, están los asistentes de la educación, están las familias, por supuesto, que están también enseñando o están haciendo lo que puedan. Algunas tienen más capacidades para poder enseñar, y otras tienen otras capacidades y veamos qué es lo que pueden ofrecer. Y si no, pues, somos nosotros a veces el lugar para muchos niños vulnerables, de la escuela es el lugar. Es el lugar para a veces comer, es el lugar para aprender a relacionarse o tener amistad o relacionarse con otros y para aprender o los conocimientos. Entonces, eso es lo que hay, pues. Entonces yo diría que se aprende, que lo hacemos todos, que de todas maneras hay que planificar. Eso no quiere decir que no hay que hacer planificación o gestionarla, o sea, si hay conflictos hay que ver cómo, quién, cuándo, dónde se resuelve, ¿no? Qué cosas tenemos que hacer para favorecer el bienestar, qué acciones ayudan en los recreos, ¿no? Cómo empezamos las clases, cómo les damos el cierre, cómo abrimos el año escolar, cómo recibimos a los nuevos. Todos esos elementos nos van dando cuenta de qué es lo que vamos planificando más allá de los días, las efemérides de las escuelas, ¿no? Que también tienen un montón. Y los profesores y en general todo el personal, desde la secretaria, los asistentes, todo el personal del colegio terminan siendo un modelo y un modelo además muy significativo para los niños. Y en algunos casos los niños que vienen de familias conflictivas, de pronto tienen un modelo que es disonante con el modelo de la familia. Y eso me parece que favorece mucho el desarrollo de esos niños, porque si bien, ok, en mi casa se hace así, pero en mi casa no me siento seguro, no me siento tranquilo, en cambio en el colegio sí. Entonces van aprendiendo estos nuevos modelos y termina siendo un adulto luego que va desarrollando estas nuevas competencias socioemocionales de poder autogestionar sus emociones, de poder controlarse, de no tener estas conductas violentas que hemos visto que ha habido, que han sido noticia, porque seguramente hay un montón por ahí que no son noticia. Estas han sido noticia. Y creo que es algo que tienen que ir aprendiendo, ir modelando, tú dijiste como hormiguita, ¿no? De a poquitos, baby steps, lo van modelando, lo van aprendiendo y termina siendo algo que les va haciendo sentido. Me siento mejor actuando de esta manera que de esta otra. Estoy pensando además en cosas que de pronto son más tangibles que, el- que la regulación emocional, como puede ser, por ejemplo, no sé, el reciclaje. De pronto hay colegios donde se inculca el reciclaje. En la casa no se hace, pero los niños dicen, no, es que es mejor sí hacerlo. Y el mismo niño de pronto le enseña a los papás. Y eso me parece que, si bien no es el rol del colegio, eh, o no debería de ser, enseñar ese tipo de cosas, porque ojalá que los niños traigan eso de la casa, sí creo que si el colegio asume que puede colaborar con ese tipo de enseñanza, entonces los niños se ven muy, muy beneficiados. Pero Claro, es y cuando algo los que hay niños que se ven hacer de chiquitos. beneficiados, ¿sí? Y cuando los niños se ven beneficiados, nos vemos beneficiados todos. Nos vemos Claro. beneficiados en la sala de clase, nos vemos beneficiados los compañeros de sala, que es un niño que tiene mejores interacciones con los otros. Nos vemos beneficiados como comunidad. Yo trabajo en muchas comunidades muy chicas y si trabajamos en una comuna chica, como la de esta profe,
ese niño, la familia de ese niño en algo trabaja, la primo, debe ser parte de la familia, o venden pan, o después salen, o sea, somos todos parte, todos queremos lo mejor, ¿no es cierto? Para Ujú. nuestras comunidades, para nuestros niños. Y si alguien no puede hacerlo por alguna razón, porque hay papás que están así, deprimidos, o con un nivel de estrés, o aquí no te estoy hablando de los consumos, ¿no? De otras dificultades que traen las familias y que papá, uno dice debería, pero que ese papá no está en condiciones o no, la mamá no está en condiciones. Entonces, ¿cómo facilitamos la vida de esa familia para que den lo que puedan dar y lo que no? Vamos a tener que ver, el otro día hablaba con una mamá y me decía, me cuesta entenderlo como usted, pero tiene razón. Porque a veces hay otros papás que les toca ponerse por nomás, ¿no? Y se ponen más y claro, se enrabian, pues nosotros hacemos tanto. Digo, pero te sientes bien, tú, tu hijo tiene una pues, suerte y como infinita de tenerte, ¿no? Es una pena y compadecerse con aquellos papás y aquellos niños que sus papás no pueden estar como deberían estar, ¿no? Y como ver a las familias también de manera compasiva y también a los niños y también a los profesores. Aquí a todos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos facilitamos la tarea entre todos? ¿Cómo nos colaboramos la tarea entre todos? A mí me preocupa, porque así como lo que ha pasado que tenemos un 1,1% de natalidad en este país. Se quieren decir que las adultos ya no quieren tener hijos, ¿no? Y entonces esto es, estamos como haciendo que la gente no está con ganas de que haya niños en este planeta, como lo que uno, como uno piensa en la Gabriela Mistral y lo que pensaba de los niños y de lo que te pueden reportar. Si no mira, la gran parte de los profes con los que yo tengo la suerte de haber trabajado tienen un amor un compromiso enorme, ¿no? Hacia los estudiantes, hacia sus alumnos. Tienen unas experiencias, me pregunta por experiencias positivas, unos profesores que lo han marcado, bellísimas personas, ¿no? Porque los profesores marcan la vida, los educadores en general marcan la vida de sus estudiantes. En muchos números para bien, pero hay algún número que también deja huellas y deja cicatrices dolorosas, ¿ya? Em, pero tienen un impacto tremendo, ¿no? Pero y ahora los adultos no quieren ser ni papás, y entonces vamos a tener puros hijos únicos en la escuela. Lo que va a ser un problema para la convivencia, porque hijos únicos, todos, nadie ha tenido hermanos, ¿no? Además de todo el problema sociodemográfico que se provoca, de que no hay primos, de que no hay quien se haga cargo de los adultos después, eh, esos niños no van a saber compartir con otros, va a ser más difícil, la escuela va a ser el único lugar en que van a compartir con pares. Vamos a tener menos niños por escuela. Mira, esperemos entonces los profesores nos van a alcanzar bien para los niños, pero ¿cómo no vamos a tener niños? A mí eso me preocupa, ¿no? Eh, bueno, esas como otras noticias que uno dice, bueno, ¿cómo vamos encantando a los otros con que la niñez o el trabajar con niños también reporta elementos positivos, ¿no? Eh, También da sentido a lo que hacemos, ¿no? O cuando Richard trabaja con temas de sustentabilidad, hay temas que con los que trabajamos que el reporte es tan alto. Cuando trabajamos en el bullying, yo les debo decir, yo no, me costó seguir porque era doloroso, pero en el bienestar socioemocional me encanta trabajar, ¿sí? Igual me voy encontrando con crisis. Cuando quise estudiar el bienestar socioemocional, me apareció el terremoto y me tuve que ir a trabajar a hacer mi tesis de doctorado. No me tuve, fue una elección. Con las comunidades en crisis, ¿no? Y vi que lo importante bien son las comunidades, ¿no? Lo que se construye cuando hay momentos difíciles. Así que esto lo tenemos que sacar adelante como comunidades que somos, ¿no? Y me encanta en ese sentido que Luis está pensando en la política, en la nueva política de buen trato en la comunidad escolar, ¿no? Sabemos que el año pasado salió una nueva política de convivencia en entonces, ahora llamada educativa, porque es para todos los niveles que imparten educación. Entonces, en Inoshka, si tú trabajas en la universidad, también aplica en la universidad, ya no es solo escolar. Si trabajamos en niveles en menores también, ¿no es cierto? Aplica las mismas sistemas o en la educación de adultos. En general, EPJA también aplica el tema de la convivencia. Pero también no es solo para los estudiantes, es para todos los que somos parte de la convivencia, de la comunidad educativa. Profesores, asistentes, educadores, equipos directivos, funcionarios, apoderados. Entonces pensemos en acciones, ahora la convivencia la pensamos también no solo para acciones para los niños, sino también para otros que trabajan con los niños, ¿no? O que estamos ahí en la comunidad educativa. Pero de hecho, Em, haciendo un paralelismo con lo que es el bienestar en el área laboral, por ejemplo, los
cómo están diseñados los procesos en el ciclo de empleabilidad de los trabajadores en general, en todo el viaje del empleado desde que entra a la organización, cómo se hacen las evaluaciones de desempeño, etcétera, etcétera. Todos estos procesos tienen un impacto de un 30% en la calidad de vida de los trabajadores, pero no solamente de los trabajadores, sino también de la familia de los trabajadores, porque el trabajador tiene alguna experiencia emocional durante el día, positiva o negativa, porque el trabajo potencialmente es un dador de logros cumplidos, de objetivos cumplidos, dopamina, endorfinas, oxitocina, pero también potencialmente es un dador de mucho estrés. Y lo mismo ocurre en el colegio. Potencialmente los niños lo pueden pasar genial en el colegio o pueden vivir asustados, escondiéndose en la biblioteca porque si no me van a maltratar, o siendo agresor o siendo agredido, porque el ser agresor también significa que la persona lo está pasando mal y también va a llegar a su casa a ser problema, igual que el trabajador. Va a llegar a la casa de pronto a decir, nadie me hable porque he tenido un día horrible, a no comunicarse con la familia, a, como se dice, a patear a la perra. Y en los niños también. O sea, lo que ocurre en estos entornos laborales, educativos, afecta al individuo, afecta a la comunidad, a la empresa, al colegio, pero también a la familia y por lo tanto a toda la comunidad. Sí, ahí me gusta a mí la perspectiva de Bronfenbrenner en esta teoría bioecológica, ¿no? Cómo se van afectando los niveles que de alguna manera están unos dentro de otros, ¿no? Y al Mm, finalmente somos esta gran sociedad que somos, pero tenemos un nivel individual que se afecta desde lo psiconeuroinmunológico que dices tú, ¿cierto? Y eso que pasa, que no, se genera entre nosotros, nos puede enfermar o nos abre las puertas al aprendizaje, también nos da un filtro para leer el mundo. Entonces interpretamos el mundo en función también de todo esto que está circulando en nosotros, ¿no? Entonces estamos deprimidos, no podemos ver el mundo más que negativamente, ¿no? Y si estamos ujú, estresados, lo vemos con un toque de amenaza, ¿no? Constante. Si pueden ver la rutina de Ledo Caroe ahí también, de todo cómo ha ido surgiendo todo este tema emocional y hasta ahora como el lenguaje de todos, ¿no? Para poder, y eso es, sabemos más, pero ahora que sabemos más tenemos, no solo creo que saberlo, hay que ver cómo lo aplicamos en la vida cotidiana. No es solo importante saber que hay que cuidar de sí mismo, hay que generar cuidado, ¿no? Como generar instancias en donde yo me dispongo y me cuido de mí mismo. Pero no solo me cuido de mí mismo, en las escuelas tenemos que procurar avanzar hacia el cuidado mutuo, ¿no? Porque no es solo una tarea mía el cuidado, ¿no? Es una tarea que nos hacemos nosotros. Entonces, ¿cómo los equipos de trabajo se cuidan mutuamente, por ejemplo? ¿No? O sea, entonces, y claro, y si yo me cuido y cuido a los otros y recibo cuidado a los otros, voy a llegar mejor a mi casa, voy a poder cuidar mejor de otros, ¿no? Y esto que tú dices. Le dejé ahí ese nombre que dice Alike, porque es un ujú, cortometraje muy lindo, eso de lo que tú estás hablando, de un papá en un trabajo y de un niño en un colegio y qué sucede al dejarse y al reencontrarse. Así que ujú. es bonito, se puede trabajar con adultos, también con niños, pero sobre todo con adultos, diría yo. Los papás puede hacerle sentido, ¿no? Yo creo que es muy, muy bonito. Richard. Déjame ver. Lo que pasa es que me hace mucho sentido, y no sé si tú escucharon el rector de la Católica que asumió y dijo, hay pesimismo, hay miedo, hay desesperanza, desconfianza, y ese es el análisis que él hizo de la sociedad chilena. Entonces la pregunta es súper clara, es decir, cuando un rector desde una universidad que tiene todos los recursos, donde llegan los mejores puntajes, donde obviamente te está diciendo todo aquello, imagínate lo que le queda a la realidad, obviamente, de un centro, de una familia, de lo que sea el entorno, obviamente, de otros colegios que no tienen los recursos, que no tienen los mejores elementos. Y la pregunta es, ¿qué se hace literalmente? Porque esa visión que él dio en su primer discurso, a mí me hace mucho sentido y la comparto, porque uno conversa a diario, lo han dicho usted, obviamente tú lo mencionabas con las estadísticas, ¿cierto? Tanto del tema del estrés como del tema de la forma de depresión, ¿cierto? De los adultos. ¿Qué hacemos literalmente? Porque acá, vamos a terminar con más farmacia en cada escuadra, obviamente, para comprar y poder dormir en la noche, que es lo que ocurre, obviamente. Y me pasa, y solamente se la pregunta, siento que estos temas no se hablan, no se discuten ni en la familia, ni en los amigos, ni en los entornos, porque como que hay algo que te hace fricción,
que no finalmente hace que no se converse ni se debata. Y además no sabemos debatir, porque de repente planteamos el tema y nos enfrascamos en una discusión que no nos conduce a nada. Entonces, ¿qué hacemos? Literalmente, frente a esa realidad que está al frente de nosotros, que la tenemos a diario, y que nosotros, estudiando temas así, todos no somos capaces de plantear una visión de sociedad totalmente distinta a lo que ve el rector y vemos mucho probablemente. ¿Qué harías tú para empezar, Richard? Aquí La tenemos, pregunta es, ¿por qué te tampoco la enfer- única respuesta, aquí la estamos pregunta para como, mí es, ¿por qué te enferma la sociedad? ¿Cuál es la causa que nos llevó, cierto, a tener ese diagnóstico? Buscar las causas, ¿sí? Y sobre las causas uno podría encontrar que las personas, yo lo voy a plantear obviamente desde mi visión, como le decía, como profe de innovación, como una... Yo tenía una trayectoria bien extraña en el fondo de la parte académica y universitaria, y veo que hay una carencia de afectividad tremenda, que esa carencia de afectividad nos llevó a comprarnos un consumismo, y ese consumismo llevó obviamente a gatillar situaciones en las cuales hacemos una bicicleta para llegar a final de mes, pero finalmente eso atrajo aparejado problemas en la convivencia familiar, hijos, y todos luchamos porque nuestro hijo probablemente vaya a un mejor colegio, vaya a una mejor universidad, y eso significa pagar más. Y realmente la realidad de cuando tienes un país que el promedio de los 580.000 pesos o 250, obviamente, es cierto, es la realidad triste de este país. Y finalmente te das cuenta que una arriendo solamente en Santiago Centro te cuesta 450, una persona de un dormitorio. Entonces la pregunta es, oye, acá algo pasa, obviamente, que caímos en una sociedad de consumismo, de un estado aspiracional o de que alguien nos hizo sentir que comprando podríamos a lo mejor pagar culpas, porque incluso hay modelos de negocio que están pensados en las culpas de los padres, obviamente están pensados, diseñados de esa forma. Entonces yo digo, si esto es, hay un factor económico, la economía, ¿qué podríamos hacer? Yo lo que planteo es, oye, ¿sabes qué necesitamos tener? Primero que nada, recuperar el amor, obviamente, la afectividad en las relaciones, ya sea de pareja, de hijo, lo que sea, recuperar el amor. Dos, entender el desarrollo económico desde una mirada distinta, que no es simplemente el tener, sino de lo que usted hablaba recién, el propósito, la conexión, ¿cierto? Obviamente que uno hace. Y tercero, obviamente, es tener ese bienestar que es dormir sin tener la pastilla en la noche para poder, obviamente, al otro día amanecer como una lechuga, obviamente, y entender que la vida está hecha de problemas. Eso un poco yo mi mirada por si acaso. muchas gracias. Interesante lo que comentas, Richard. Y me hiciste acordar a una anécdota, podría llamarlo, que de pronto va a parecer que me estoy desviando, pero no, vas a ver que no. Eh, Tenía una empresa, cliente mío, me pidió que hiciera unos talleres para los trabajadores porque estaban aumentando los accidentes. Eh, entonces dije, ok, siempre parto por entrevistar a la gente, entonces hice un focus group y las personas me dijeron que sí, que efectivamente estaban como más distraídas porque estaban más estresadas. ¿Por qué es que estaban estresadas? Porque la mayoría de ellos tenía problemas económicos, porque estaban sobreendeudados, ¿sí? Utilizaban mucho las tarjetas de crédito, tenían que pagar las tarjetas de crédito. Entonces, esto era como el común denominador. Se lo planteé a la empresa y me dijeron, hagamos un taller de bienestar económico. Enseñémosle cómo manejar el dinero, gestionar el dinero. Ok, entonces hicimos este curso y además una empresa de cementos, entonces todos eran hombres y ellos pidieron, ¿y puede venir mi señora? Sí, que venga su señora. Entonces iban también la señora. eh, Hicimos este taller y en la conversación salió que en qué era lo que ellos más gastaban en comprarle el último celular al hijo, la última zapatilla al hijo, la computadora que tenía que tener ciertas características porque su hijo no podía ser menos que los demás, ¿no? Entonces habiendo un segundo taller de escuela para padres. Y no sabes cómo lo agradecieron a estas familias porque no solamente aprendieron a gestionar sus finanzas y por lo tanto estresarse menos y por lo tanto accidentarse menos, sino además a educar mejor a sus hijos, ¿sí? Entonces, mira cómo desde una organización, en este caso una empresa donde comercializaba cemento, eh, se pudo impactar a muchas familias. Pero yo creo que también los colegios pueden hacer esto. Si bien puede haber
uno puede leer que la sociedad tiene esta enorme causa que es el consumismo, pero desde nuestro mundito, sea nuestra organización empresa, nuestra organización colegio, se puede hacer algo al respecto, se puede impactar positivamente. Y mencionaste el discurso del rector de la universidad, una universidad que además, una universidad con recursos. Yo te diría que incluso los grupos humanos, las organizaciones que no tienen tantos recursos, entre comillas, algo que sí tienen son recursos humanos, pero recursos humanos que tienen que estar bien formados para poder, más allá de la intención, saber qué hacer. Y justamente por eso es que se nos ocurrió en la Universidad Gabriela Mistral formar un magíster en bienestar socioemocional, donde Soledad y yo somos parte. Y en este magíster abarcamos tanto el tema de la convivencia educativa, el tema de el bienestar dentro de las organizaciones, cómo es que hay que intervenir, cómo es que hay que medir, planificar estas intervenciones, eh, y buscamos además que sea rico para las personas, que enriquezca a las personas. Yo soy de la idea que saber y no hacer es lo mismo que no saber. Por lo tanto, los alumnos van a tener un espacio a lo largo del magíster para mejorar su propio bienestar, y además también van a tener el espacio para todo eso que van aprendiendo, ponerlo en práctica en sus organizaciones, sean estas comunitarias, empresa, o educativas. Eh, Porque nos interesa que haya al menos yo tengo la fantasía de que es una manera de colaborar con la sociedad. Si hay más personas que pueden generar estos espacios de bienestar en los grupos humanos en los que estén, esto beneficia no solamente a los individuos a los que se impacta inmediatamente, sino también a sus familias, y esto tiene un efecto positivo que ojalá pueda contrarrestar este consumismo, pueda contrarrestar este comprar culpas, ¿no? Eh, y que ojalá en un futuro próximo se puedan ir viendo los resultados, por lo menos en nuestro mundito chiquito. Soledad. Sí, yo quisiera agradecer el análisis que hace Richard sobre qué necesitamos, porque tenemos que preguntarnos, no ir a buscar quién tiene la respuesta. Es como, cada uno tiene una respuesta y sabe que un poquito qué es lo que le haría bien a uno, al entorno, y ahora que lo sabemos, cómo lo vamos implementando, cómo damos más amor, cómo bajamos los niveles de exitismo o no, de individualismo, ¿no? Y buscamos más lo colectivo, ¿no? Vamos más por el trueque a veces, ¿no? Tú que estás en trabajo, las cosas sustentables, ¿no? ¿Cómo hacemos todo ese tema de que no sea consumir más, sino que cómo le damos una segunda vuelta a lo que tenemos? Eh, ¿Cómo nos cuidamos en esto del dormir, del comer, de las palabras que nos decimos? Si somos muy duros para tratarnos a nosotros y a los otros, ¿no? Y todos queremos que nos digan cosas lindas y es gratis. Hay cosas que son gratis y que de verdad podemos ocupar un poco, como decir cosas amables y bonitas a la gente y reconocerlas. El reconocimiento, el creer en el otro es gratis, ¿no? Todos vamos a fallar. Yo fallo diariamente muchas veces, ¿no? Pero también varias veces le apunto. Y cuando le apunto y alguien me dice que bien, yo sigo por esa línea, ¿no? Entonces, si nos fuéramos como más con los otros, con nosotros mismos, tratarnos como si fuésemos nuestro mejor amigo, no decirnos las palabras amorosas, nosotros no andamos retando al amigo, no andamos juzgándolo, sino que al revés, nos compadecemos, lo ayudamos, le damos como un respiro. Entonces, yo pienso que hay cosas que podamos hacer, pero así como pasé del bullying al bienestar emocional, y creo que que el bullying una señal de que algo hay que hacer distinto en algún nivel, ¿no? También hay que abordar eso, en la crisis, pero a veces pasa que en la educación nos hemos quedado a veces en apagar incendios, ¿no? En que todo tenga que ver con los protocolos, en apagar la punta, como ahora la política que hablaba Luis, de la política educativa, ¿cierto? Habla de estos tres niveles. Tenemos el nivel individual, como de apagar incendios, y donde a veces ponemos mucha energía, muchos recursos,
Y es la parte más desgastante. Terminamos agotados, los equipos agotados, muy quemados. Pero obviamente hay elementos de los que hay que hacerse cargo. Pero a veces también tenemos que activar a las redes externas de salud, ¿no? U otras redes que nos puedan ayudar a abordar esa problemática. Luego tenemos el nivel de promoción y de prevención, ¿no? O sea, prevención primero, que es el nivel intermedio, donde vemos que hay grupos que están afectados y entonces pensamos, bueno, estos niños, pucha, parece que son más carenciados, como dice Richard, de amor. Quizás estos niños que no son difíciles, escuchaba a un especialista el otro día en un podcast y decía los niños que son complicados 3 minutos al día, conversación, uno a uno con ellos, ¿no? Y no saltártela, no diariamente, al menos 3 minutos con esos niños, que son los que más necesitan quizás la cercanía, el vínculo, eh, el amor. Entonces, bueno, tú de repente dices, bueno, hay grupos que requieren más, ¿no? En alguna edad son los quintos básicos por el tema de la sexualidad, ¿no? O quizás surgió otro tema y uno dice, bueno, a veces ahora trabajan muchas escuelas como con cursos focalizados. Sé que este curso está teniendo dificultad en esto, o en el día apareció, el día es el diagnóstico integral de aprendizaje en el área socioemocional o convivencia, aparecieron estos indicadores. Entonces, bueno, que trabajemos esto, y van y se focalizan y hacen un par de intervenciones dirigidas y a veces con los apoderados o con los estudiantes, con los profesores de ese curso, según lo que se requiera, ¿no? Para atajar a tiempo, ¿no? Para atajar a tiempo. Pero también tengo que trabajar y mayormente en la promoción, como que a veces se nos va, porque esto es lo urgente, lo importante. Toda esa gente que trabaja la línea de lo urgente, lo importante, si hay cosas que son tan importantes, pero de alguna manera son poco urgentes, ¿no? Pero son importantes y esas a veces no tienen el espacio que se requiere. Entonces, yo trabajo a veces un texto que no sé si tú me das el tiempo para compartírselo. Porque yo creo que lo que nos habla Richard es ir de ir a ver a las causas, ¿no? Como de ir a ver qué hay debajo del agua de un iceberg, ¿no? En un problema que hay abajo, porque lo que está pasando es lo que vemos, pero se mueve por emociones que están debajo, por necesidades que tiene esa gente que está abajo, que no las vamos que si cortamos el comportamiento no apagamos la necesidad, ¿no? Entonces realmente el comportamiento va a cambiar y de raíz cuando esa gente esté calmada su necesidad de ser vista, de ser escuchada o de recibir los niños con condición autista, por ejemplo, de los estímulos visuales, auditivos, ¿no? Entonces, em, hay distintas necesidades que se nos pueden activar. No sé si me da el tiempo para leerle este texto que quizás habla, a veces una imagen, un cuento, habla más que todo lo que yo pueda decirles hoy día y se lo queda. Se llama Dale, Soledad. Río Abajo, Río Arriba. Se llama. Y dice, hace mucho tiempo que los pobladores de Río Abajo recuerdan haber visto el primer cuerpo flotando en el río. Una historia dura. Algunos ancianos recuerdan lo primitivo de las instalaciones que tenían y los procedimientos para manejar esa clase de situaciones. Dicen que a veces se necesitaban horas para sacar a esas 10 personas del río. Y aún entonces, solo unas cuantas sobrevivían. Y aunque el número de víctimas en el río ha aumentado notablemente en los últimos años, los buenos habitantes de Río Abajo han respondido admirablemente al reto. Su sistema de rescate no tiene igual. La mayoría de la gente descubierta en las aguas turbulentas es asistida en 20 minutos y algunas personas en menos de 10. Solo un pequeño número se ahogan cada día antes de que la ayuda pueda llegar. Pero es un gran avance comparado con la manera en que se solía hacer. Pregúntale a la gente de Río Abajo y te dirán con orgullo del nuevo hospital a la orilla del río, de la flotilla de barcos de rescate listos para servir con prontitud, de los planes integrales de salud para coordinar la fuerza de trabajo necesaria y el gran número de nadadores altamente entrenados listos para arriesgar sus vidas para salvar a las víctimas de la furiosa corriente. Es verdad que cuesta mucho, pero según los pobladores de Río Abajo, ¿qué más puede hacer la gente decente excepto que proveer cuanto sea necesario para los casos en que las vidas humanas están en peligro? Ah, algunas personas de Río Abajo se han planteado la pregunta una y otra vez, pero la mayoría de la gente demuestra muy poco interés en lo que está sucediendo en Río Arriba. Parece que hay tanto que hacer para rescatar a aquellos que se han caído al río que nadie tiene tiempo de investigar en primer lugar cómo estos cuerpos han llegado allí. Así es como son las cosas algunas veces. Tenemos que ir río arriba, chiquillos.
exactamente. Bueno, eh, ¿quisieras comentar algo sobre el Magíster Soledad o Yailin? Sí, ahí, bueno, mi nombre es Yailin Fajardo, yo acá en la Universidad Gabriela Mistral, igual ahí acompaño a Ninoska en todo el proceso de lo que es el magíster, Ninoska como directora del magíster y yo desde el punto de vista del área de admisión. Entonces igual es un magíster que vamos a iniciar en el mes de abril donde, como indicaba Ninoska, va a tocar el tema de la convivencia educativa, el tema de bienestar socioemocional en las diferentes etapas, que es también lo enriquecedor de este magíster. Y igual en la búsqueda que nosotros estuvimos realizando con el cuerpo también académico del magíster, que ahí Ninoska indicó el link para que puedan después ingresar, puedan ver los profesores, los temas que también trabajan los profesores porque están linkeados o los dirige a su LinkedIn y ahí pueden tener mayor referencia. Realmente, cuando estuvimos realizando esta búsqueda, vimos que lo que es el tema de la convivencia educativa, convivencia escolar, se manejaba mucho a base de diplomados de diferentes cursos y que un magíster como tal que pudiera unir varias áreas en cuanto a lo que es bienestar socioemocional estaba faltando un poco en el mercado y con el sentido que dice la Ninosca de los que lo tomen puedan hacer ese bien a sí mismos y hacer bien a la comunidad e impactar positivamente en la comunidad, ya sea el tamaño, el lugar donde se encuentre. Entonces, la idea es que igual lo que quisimos hacer con esta conversación que hemos tenido, esta charla, este diálogo entre Richard, Soledad, Ninoska, y bueno, y también por el chat, que igual Luis y Carla también estuvieron interactuando. La idea es también que ustedes conozcan que como universidad igual nos interesan estos temas, estamos abriendo también una puerta para que puedan revisar este programa de estudio y también dejarlos invitados a otras actividades que igual vamos a seguir realizando porque es un tema, de hecho, hoy justo lo estaba comentando con Ninoska antes de que llegaran todos los que estamos acá presentes, tuvimos acá en la universidad otra charla igual de mujeres que inspiran. Y ahí mismo conversaron, indicaron que lo que es el tema de la salud mental es un tema muy apremiante acá en el país y que de hecho se comparaba hasta con esta pandemia que hubo del coronavirus. Entonces se estaba indicando cómo estaban como en el mismo margen, en la misma importancia. Y realmente es verdad, y lo que dice Richard igual tiene mucho sentido. El tema de la familia es súper importante. La atención que los padres le dedican a los hijos también es muy importante. Yo no soy chilena, yo soy cubana. Llevo 11 años acá en Chile, pero sí me he percatado. Yo tampoco tengo hijos, no tengo la realidad de interactuar con los colegios o tener también un hijo que educar o que estar diariamente en esta dinámica que seguro lo tienen los que están presentes acá. Entonces, pero sí me he percatado por amistades que igual que tienen hijos y que están como en diferentes edades, es súper complejo, porque a veces uno en el seno familiar puede educar al hijo de una forma, pero llega un momento en que ya la comunidad tiene mucha más incidencia, las amistades tienen mucha más incidencia el propio colegio también. Entonces, ingresan a una dinámica que igual es compleja. Es compleja y hay padres que están presentes, pero hay muchos padres que igual están ausentes porque son el único sustento de la familia. Entonces tienen largas jornadas de trabajo que igual cuando llegan a la casa no le pueden dedicar el tiempo. Hay niños que igual requieren de más tiempo que otros. Es realmente una dinámica bastante compleja, pero yo sí me he percatado mucho acá el tema de como estas largas jornadas de trabajo o el querer darle al hijo lo último te lleva a que realmente carezca el hijo de lo que realmente es importante. La atención, el que el papá está ahí, el poder compartir. Entonces, es complejo. Es un poco complejo y como te digo, eso a mí igual me ha impactado un poco. La realidad en mi país es diferente, allá las jornadas de trabajo igual son más cortas. Realmente el país tiene otra situación, pero en cuanto a eso, sí, el tema
hay como que más convivencia o más tiempo que igual uno le puede dedicar un poco más a la familia que lo que he podido experimentar, no por mí, sino mirándolo desde un plano más distante. Como te digo, no estoy en esa dinámica yo como no tengo hijos, entonces no estoy en el día a día, pero sí comparto mucho lo que dice Richard, que igual a veces el tiempo familiar se pierde mucho y la familia es la cuna, todo parte de ahí. La escuela apoya y es un gran apoyo y como decía Soledad, para las familias disfuncionales o donde falta la mamá, falta el papá, igual la escuela puede ser un pilar importante, pero todo parte desde la familia, de lo que tú recibes y del tiempo que igual te dedican. Así que todos estos temas también de una forma u otra se trabajan en el magíster, se abordan en el magíster y bueno, ya también enfocado un poco a lo organizacional, pero sí tiene diferentes aristas, así que... Yo los invito a que igual puedan revisar, puedan tener también, entrar en contacto con nosotros y claro que vamos a seguirlos invitando a muchas actividades de estas que vamos a tener, porque son temas para conversar. Muchas gracias, Yaelin. Yo quisiera agregar, mira, sobre el magíster, ¿ya? Sobre el magíster, yo sé que muchos profesionales están haciendo magíster, ¿ya? Y para el tema del bienestar, de la salud mental, pasa que tenemos que estar preparados. O sea, por ejemplo, para enfrentar una crisis, tú la enfrentas mejor si tú sabes lo que tienes que hacer que si tú no sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, en la medida que tú sabes lo que tienes que hacer o para qué haces lo que haces, eso te da seguridad, ¿no? En tu campo de trabajo. Entonces, este magíster como que ofrece esos conocimientos y respecto de esto que estamos invitando, como más a la promoción, más hacia la prevención, más desde esta mirada que tiene que ver también con la psicología positiva, con los descubrimientos de las neurociencias, porque tenemos también cursos de neurociencia, con esta mirada que dice Yailin a lo largo de la vida, o sea, de poder ver desde los pequeños hasta la vejez, ¿no? Hasta los adultos mayores y poder ver los distintos contextos. Entonces, yo creo que lo enriquecedor es que te puedes encontrar con otros, hablar de bienestar, o sea, vas a tener un grupo de gente igualmente interesada que tú, quizás en otros ámbitos o en otras instituciones, y vas a poder hacer estas conversaciones que tenemos hoy día, ¿no? Lo que le pasa a Richard, de que la Ninochka dice que de lo laboral y unimos lo laboral. Con lo familiar, pero resulta que, claro, el adulto y el niño, ¿no? Y entonces estamos en realidad en una interconexión. Eh, entonces es como que amplía, porque claro, no profundizamos en un área en específico de bienestar solo para las escuelas en un magíster, sino que lo abrimos a que distintos profesionales del bienestar nos podamos encontrar, ¿no? En este magíster. Yo creo que va a ser muy lindo las conversaciones que se establecen ahí entre los mismos estudiantes, que hay cosas que sabemos y hay cosas que se van construyendo, y hay cosas que hoy día existen y hay cosas que esperamos que los que salgan de Magiste puedan crear nuevas políticas, ¿no? Nuevas políticas en los distintos ámbitos en los que trabajen, desarrollen nuevas estrategias, las evalúen y después digan, sí, no, esto resulta, esto da más impacto, esto impacta aquí, esto impacta allá, y vamos nutriendo a las próximas generaciones o a las colegas o a la empresa al lado o a la escuela al lado. Yo creo que eso tiene muy enriquecedor el magíster y como decía la Ninochka, que encuentro que como que la joyita es que tiene un espacio de desarrollo personal porque no se puede dar lo que no se tiene, ¿no? Entonces es importante que pensemos en nuestro propio bienestar en lo que hacemos, en ejercer esas prácticas para poder decir y acompañar a otros, ¿no? A que las puedan desarrollar. Entonces, tiene un curso que es muy taller, muy de desarrollo personal, pero también comunitario y colectivo, en el fondo con los compañeros interpersonal. Así es que yo encuentro que esa es una joyita también que tiene el magíster y por eso también la invitación. Quizás ustedes ya, como algunos de aquí ya contaron, han hecho magíster y no están pensando en un nuevo magíster, pero quizás como ustedes están aquí un día miércoles a las 8 de la noche, conocen amigos como ustedes, ¿no es cierto? Gente que también está interesada o ha pensado. Entonces también la invitación es que los inviten a poder participar, si es que este es su tema de interés, por supuesto, a mirar el magíster, ¿no? Yo creo que el tema es importante, está presente hoy día en la sociedad, lo vemos en las noticias, ¿no? Como si uno mira las noticias las de mil y una maneras. Y en lo personal, a las que están hoy día acá, yo estoy con Richard en que hay que ralentizar, ¿no? Y la Yailin. O sea, hay que ralentizar, hay que ir más lento. No sé a dónde vamos que se nos estamos perdiendo. Como la sensación que lo que viene, lo que va a venir es más importante que lo que está pasando en este momento, en el ahora. Y el presente es eso, es un presente, o sea, un regalo.
y no estamos viviéndolo, ¿no? Y se nos pasa, uy, qué rápido pasó el tiempo, porque no estamos habitando en el momento de ahora. Y en eso yo ahí me sale mi mindfulness que llevo dentro, ¿no? Pero poder estar más en el presente. Cuando uno está en el pasado, ¿no es cierto? Se tiende a deprimirse como este porcentaje importante de adultos que están deprimidos, porque todo lo que ya no fue, lo que perdimos, ¿no? La sociedad que era y que ya no es, ¿no? La educación como era y ya no es, ¿no? Y entonces nos empezamos a lamentar y a deprimir. Si nos vamos para adelante, ¿qué hacer del mundo, ¿no? De la educación para adelante, de las generaciones futuras, y nos empezamos a angustiar y somos entonces de los que se estresan, ¿no? Pero hoy día hay niños que se ríen, que juegan, que aprenden de un niño a leer o un niño que solidariza con otro. O sea, que es, generemos acciones prosociales, conectemos con el presente, esa es como la invitación, ¿no? Para usted, para este año que empieza y que necesita que lleguemos con las pilas recargadas hasta el final de año. No que se nos vaya acabando la benzina en el trayecto, se nos va a ir gastando, pero tenemos que saber llenar nuestros estanques, ¿no? Y ser una estación de servicio para llenarla de los otros, también es aprender a llenarnos los estanques entre todos, porque si estamos sin benzina en un periodo del momento y viene una crisis, no tienes reserva. Entonces no puedes estar en ese nivel, ¿no? Tienes que buscar las maneras, no como una obligación, ¿no? Pero digo, si andas en auto te va a preocupar de andar con el tanque, ¿no es cierto?, a la mitad, ¿ya? Pero vacío, vacío no, porque podría pasar algo. Lo mismo acá, ¿no? O sea, preocúpense de llenar su estanque emocional, sus vínculos, sus relaciones, nutran aquello que la Yelin también invita. Así que quizás es tiempo de que los dejemos ir, Norca, para que puedan ir a hacer eso. Por supuesto. Muchas gracias por haber venido. Un gusto. Y cualquier cosa estamos en contacto, ya sea con Yailin, que podrías dejarles tu contacto en el chat, o con Soledad o conmigo. Nos encuentran en LinkedIn, a mí me encuentran muy fácil, mi nombre no es muy, no hay muchas ni faches por ahí. Y yo encantada de resolver cualquier duda, si tienen algo que comentar, encantadísima. Y nada, estamos en contacto. Un gusto. Gracias, nos vemos. Igual Chao, también muy chao. buenas noches a todos. Igualmente. Adiós.